quiero verlo. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal las pequeñas vacaciones? Bien. Muy cortita. O corta, muy cortita. Más que todo para los que han hecho verano, ¿no? Bueno, acá veo caras conocidas, algunos han sido mis alumnos, ¿no? En sus primeros semestres. Tal vez algunos me conocen de estructuras discretas o de álgebra lineal, ¿no? Bueno, acá ya nos estamos encontrando en el semestre número séptimo semestre. ¿Sí, no? Octavo. Sexto, séptimo, ¿no? Octavo. Qué belleza, ya están a punto de graduarse. Bueno, los que me hicieron lance en el primer semestre o el segundo, ni modo, pues acá me tienen ya casi al final de su ciclo. Y vamos a empezar otro tipo de materia conmigo. Yo estoy más acostumbrada a la parte de matemática, estructuras discretas, álgebra lineal, bueno, pero también esta es una área que me gusta bastante. Tengo una maestría en administración de empresa, ¿sí? Entonces es una área que me complementa a los estudios que yo he realizado de ingeniería informática, ¿no? Entonces, no todo en la vida del profesional informático, de sistemas o de redes es desarrollar y programar, ¿no? Esa es la fase inicial en la que cuando ya empezamos a desarrollarnos como profesionales, digamos, nosotros tenemos que hacer todo lo que es la parte de programación, administración, de centros de cómputos, desarrollo, pero llega un momento en que tenemos que encarar proyectos, ¿sí? Entonces tenemos que ser parte de grupos de proyectos, ya sean los proyectos de inversión, no solamente proyectos de inversión técnicos, ¿ya? Que se refieren a lo que es infraestructura técnica, la infraestructura de redes o desarrollo de nuevos sistemas, sino también otro tipo de proyectos. Pueden ustedes ser parte de proyectos sociales, partes de proyectos que involucren servicios, ¿sí? Entonces, todos tienen un componente tecnológico, ¿no? Entonces, no existe empresa que no tenga un componente tecnológico en la actualidad, ¿ok? Yo recién hoy día he replicado mi aula, la aula virtual. Le voy a pedir, por favor, que no ingresen al aula porque estamos con todos los datos del semestre 2021. Y entonces este fin de semana me voy a dar un poco la tarea de modificar y actualizar contenido, ¿ya? Todas las clases que tengamos acá van a estar colgadas dentro del aula virtual. Ya ustedes saben, tienen experiencia en el manejo de ello, ¿no? No hay clases grabadas porque básicamente el contenido que nosotros damos, hay un contenido teórico, pero ese contenido teórico se ve acompañado con la práctica, ¿ya? Como ustedes saben, preparación y evaluación de proyectos. Durante todo el semestre nosotros vamos a desarrollar un proyecto. El proyecto va a ser de forma grupal, ¿ya? Entonces, hasta hoy día, si no me equivoco, son las inscripciones, miércoles, sí, ¿no? Sí, Y parece que hasta hoy día. La verdad que no he entrado a mi perfil para ver cuántos estudiantes tenía, pero tenía menos de 50, por lo menos hasta el día lunes. Y entonces, nosotros vamos a formar grupos de desarrollo para el proyecto final. Estos grupos tienen que ser como mínimo 5 personas, ¿ya? Y como máximo, por la cantidad de estudiantes que tengo hasta la fecha, como máximo 7 personas, como máximo. A no ser que sean proyectos bastante extensos, para que nosotros podamos considerar que ingrese una octava persona más,
pero no les aconsejo hacer proyectos muy grandes porque no van a poder desarrollarlo durante todo el semestre, ¿ya? El semestre pasado hubo solamente un grupo que trabajaron 3 personas y le fue un poquito complicado, le cuento, terminar el proyecto en sí, porque el proyecto en sí es bastante largo, ¿ya? Nosotros lo que vamos a hacer hoy día, vamos a introducirnos a lo que es la idea del proyecto. Ustedes saben, hasta estas alturas, ustedes ya han desarrollado proyectos en distintas materias, ¿no? En ingeniería, ¿en qué materias han desarrollado sus proyectos ustedes? Sistemas de información 1 y 2. Sistema de información. Información. Ok, sistema de información 1, sistema de información 2 seguramente están llevando y bueno, las otras materias que vienen. Entonces ustedes ya tienen experiencia para preparar un perfil, ¿no? Ya saben lo que es preparar un perfil de proyecto. Y saben cuál es la parte más complicada, ¿no? La parte más complicada es que ustedes encuentren la idea del proyecto, ¿sí? Básicamente, esa es la parte más complicada cuando nosotros estamos desarrollando cualquier idea, ¿no? Es más, es la parte complicada cuando nosotros vamos a hacer nuestro proyecto de grado o nuestro trabajo dirigido, encontrar esa idea del proyecto. Para mí, encontrar esa idea del proyecto y poder formularla y presentarla casi es el 60% de todo lo que es la tesis, ¿ya? Una vez que nosotros ya tenemos clara esa idea, para nosotros el camino se aliviana, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Hoy día yo le voy a dar algunas pautas para que ustedes puedan presentarme la idea del proyecto. ¿Y cuándo tienen que presentarme esa idea del proyecto? Para la próxima clase, que es el día lunes 28. A ver, ayúdenme, lunes 28, ¿ya? Yo les voy a dar el marco, cómo deben presentar. Bueno, decirle que el que llega hasta el final de la materia, a no ser que abandonen durante todo el semestre para que se aplace. No he visto ahorita estudiantes que se aplace porque las presentaciones son por cada uno de las unidades que tienen el proyecto de inversión. Es decir, nosotros hacemos la presentación del perfil, ¿ya? La presentación del perfil la vamos a hacer la próxima semana, yo le voy a poner fecha, seguramente los 10 primeros días de abril. Luego hacemos la presentación del estudio de mercado. Si no hacen un buen estudio de mercado, no pueden avanzar a los demás capítulos. Ese estudio de mercado lo que le da son todos los insumos para que ustedes puedan hacer el estudio técnico. Una vez que tienen el estudio técnico, recién van a poder hacer lo que es la parte de estudio de ingeniería. Entonces, el grupo que continúa y va trabajando, ya es difícil que se aplace. Hay muy poca reprobación en esta materia. Pero sí, eso no quiere decir que si tenemos un grupo de 5 o 6 personas y siempre existe pues esa séptima persona que no contribuye mucho, ¿no?, a la presentación del proyecto, y como soy yo la que selecciono a la persona que va a exponer o va a presentar, ¿ya? Entonces, si esa persona que está dentro de su carátula no trabajó nada y ustedes de buena gente agarraron y lo pusieron, pues la presentación de esa persona es la nota del grupo, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo, por favor, ustedes se conocen mejor que yo, ¿ya? Ustedes conocen el grupo de personas, cómo trabajan. Si hay alguna persona que no trabaja, sáquenlo de su grupo. ¿Por qué? Yo puedo agarrarlo y puede ser el que ponga, y si no conoce del tema, ya están chao, ¿no? Existen muchos proyectos ya hechos, ¿no? Desde el perfil hasta inversiones y financiamiento. Los proyectos ya están hechos porque durante todos los años que tenemos de la carrera siempre hemos avanzado esta materia. Pueden tomarlo como base, ¿ya? Pero si ustedes lo quieren copiar el proyecto tal como está, yo les aseguro
que en una de sus presentaciones yo lo agarro copiando la idea y ya para mí no sirve el proyecto. Ya pueden tomarlo como base. Hay muchos grupos que van a querer desarrollar empresas de desarrollo de software, ¿ya? Porque esa es nuestra área. Pero no copien los anteriores proyectos. Les pueden servir como base, pero ustedes tienen que presentar una idea innovadora. Entonces, yo les aconsejo que mejor lo vamos desarrollando conmigo a través de lo que es el semestre. Todas las ideas que ustedes tengan duda, yo se las puedo aclarar, ¿ya? Entonces, la primera tarea va a ser que ustedes se organicen. Dentro de su organización, de su grupo de trabajo, tiene que haber un responsable, una persona responsable, ¿ya? Esa persona responsable, cuando yo hago el seguimiento del proyecto, es la única que puede subir a la plataforma el documento. Ya una vez que nosotros, cuando empecemos a evaluarlo, ya suben todos para que yo le coloque la nota, ¿sí? Entonces eso queda claro. Entonces forman su grupo y eligen a su representante del grupo. ¿Está bien? ¿Todo claro, doña Cintia Miranda? Okay. Todo claro. ¿Listo? Lo mismo, el programa analítico yo se los voy a presentar para la próxima clase, ¿ya? Ahorita concentrémonos en encontrar la idea de ese proyecto. Entonces, lo que nosotros vamos a desarrollar es la preparación y evaluación de un proyecto. Ese proyecto puede ser un proyecto de inversión, ¿ya? Ese proyecto puede ser un proyecto social también. Ese proyecto puede tener como resultado un producto tangible. Ya en el anterior semestre, por ejemplo, hubieron grupos que me hicieron proyectos para la elaboración de cervezas artesanales, para la elaboración de caramelos de coca. Otros grupos hicieron para reciclaje de la basura. Otros se inclinaron a lo que era la parte de su objeto de estudio que ustedes tienen, que era desarrollo de software, y bueno, nube, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con usted. Para los de redes, yo le aconsejo, digamos, hay temas muy bonitos, hay proyectos que ustedes pueden desarrollar para los que son estudiantes de redes, como ser las implementaciones de data center, la implementación de una infraestructura tecnológica de seguridad, ¿no? Algo que es de su área. Para los de sistemas, no todos vayan, por favor, a hacer desarrollo de software, ¿ya? Hay otros que tal vez ya dentro de este grupo tengan algunos emprendimientos propios, o puede ser que sus papás tengan algún emprendimiento propio o algún familiar. El semestre pasado tenía una alumna que me hizo un proyecto de helados artesanales, ¿ya? Salió muy bonito porque tenía toda la información. Había otra alumna que sus papás eran dueños de La Cochalita, que es un restaurante ya de comida típica. También hicieron un proyecto sobre la implementación, la ampliación de este restaurante. Todo esto conlleva también un aspecto de su objeto de estudio de ustedes, ¿ya? Entonces, dentro de la creación de esta empresa que nosotros vamos a desarrollar, porque en sí lo que vamos a desarrollar es una empresa que va a producir un producto o va a dar un servicio. Dentro de esta empresa siempre hay el componente tecnológico, ¿no? Porque tenemos que meter nuestro objeto de estudio que tenemos nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos analizando, por decirle, lo que es la organización de la empresa, no puede ser que haya una empresa que no tenga ingeniero de sistemas o ingeniero en redes o ingenieros informáticos. O sea, no se puede dar esa situación. No puede haber una empresa que no tenga marketing digital, ¿ya? No puede haber una empresa que no haga venta por internet, ¿sí? Entonces, siempre en todas las ideas que nosotros presentemos,
ya sea una ferretería o cualquier otra idea que nosotros vamos a presentar, siempre tiene que haber el componente de nuestra área de formación, ¿sí? Es más, cuando el año pasado, ya yo les voy diciendo, el anteaño pasado, no me acuerdo, en uno de los proyectos, uno de los estudiantes me presentó una idea que a mí me pareció medio rara, era majadito instantáneo de charque. No sé cómo se le ocurrió, ¿no? Pero el componente, digamos, que le puso fue el diseño de los envases, la forma como se iba a comercializar, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, ese es el componente que nosotros debemos colocarle a estos proyectos. ¿Listo? Si existiese, digamos, alguna duda acerca de la idea, ustedes me pueden plantear una idea base y nosotros podemos mejorarla, ¿no? O sea, con la experiencia que yo tengo de preparar proyectos, tal vez yo le pueda dar otro enfoque a esa idea que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, seguramente ya algunos de ustedes ya tienen una idea base, ¿no? Y esa idea base nosotros la podemos mejorar. Ok, entonces vamos a empezar. Les voy a presentar brevemente lo que va a ser el contenido de todo lo que es la asignatura. A ver, déjenme compartir acá. Bueno, ¿se puede ver la pantalla? Sí, se ve, ingeniera. Sí, Se ve. Gracias. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hablar, ¿ya? Vamos a hacer todo lo que es el bla bla, vamos a hacer todo lo que es la parte teórica. Vamos a dar en la primera unidad lo que es la introducción a la preparación y evaluación de proyectos, cuáles son los criterios sobre la planificación económica, cuál es la importancia de la planificación, los modelos dinámicos que pueden existir, ¿sí? Eso conjuntamente con la unidad número 2, yo básicamente lo que hago es dar la primera y la segunda unidad que no pueden estar separadas, ¿ya? En la segunda unidad vemos lo que son los elementos conceptuales de la preparación y evaluación de proyectos. Aquí le falta la palabra evaluación. ¿Cuál es el proceso que van a seguir la preparación de este proyecto? Las consideraciones generales que nosotros debemos tomar, la importancia de los proyectos de inversión, el proceso de la preparación de los proyectos, cuál es el ciclo de vida. Ya dentro de los ciclos de vida está la prefactibilidad y la factibilidad. Nosotros solamente vemos la parte de prefactibilidad, ¿ya? Porque no llegamos a implementar. Entonces solamente hacemos el estudio de prefactibilidad de los proyectos. Y bueno, lógicamente, en lo que es el ciclo de cada uno de ellos. Una vez que el primer producto que yo veo es el perfil del proyecto, entonces yo le voy a dar una base, un índice básico para que ustedes puedan presentar el perfil. Una vez que nosotros hemos aprobado el perfil, la idea está aprobada, ¿sí? Hacemos la presentación de la idea, nos vamos a hacer lo que es el estudio del mercado. El estudio del mercado es uno de los estudios más importantes que se hace dentro de este semestre. En muchas de las ideas que ustedes vayan a presentar, cuando estamos haciendo el trabajo de estudio de mercado, se van a dar cuenta que no van a poder desarrollar su idea durante todo el semestre. Entonces, ahí podemos replantear la idea, ¿ya? Para que nosotros podamos terminar el proyecto. Entonces, no significa que la idea es fija y que no puede ser cambiada. Básicamente, hay muchas ideas que la cambiamos dentro del estudio del mercado. Otra, hemos llegado hasta cambiarla dentro de lo que es el estudio técnico, ¿ya? Porque cuando hacemos el estudio técnico nos damos cuenta que no tenemos todo el material necesario para desarrollar nuestro proyecto. ¿Ya? Entonces, esa idea puede ser replanteada. En el estudio del mercado, nosotros, bueno, cada uno de los capítulos tiene objetivos, ¿ya? Lo que vamos a delimitar son las áreas geográficas de nuestro estudio de mercado. Yo les aconsejo que todos los proyectos sean desarrollados acá en la ciudad de Santa Cruz,
¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí ustedes pueden hacer el estudio de lo que es sus distintos mercados. Ya pueden hacer el estudio de su competencia, pueden hacer el estudio de sus proveedores de insumos, materias primas, ¿ya? Pueden ser que algunos proyectos se hagan también a nivel nacional, pero van a requerir hacer el estudio de otras variables. ¿Por qué es importante, digamos, definir lo que es el área geográfica del estudio del mercado? Porque nosotros tenemos que segmentar a nuestro público objetivo, ¿ya? Vamos a decir que don Oscar Oro, que lo tengo aquí en pantalla, él quiere hacer una fábrica de confección de poleras de algodón para estudiantes de la Facultad de Computación, ¿ya? Entonces ya él tiene segmentado su mercado. Mientras más segmentado nosotros tengamos nuestro mercado, las encuestas que nosotros vamos a realizar van a ser menos. ¿Ya? Y ustedes pueden, cuando nosotros saquemos la muestra de encuesta, ustedes pueden aplicarla. Entonces, aplicando la mayor cantidad de muestras, nosotros vamos a tener mayor información para poder desarrollar y plantear lo que es nuestra solución. Dentro del estudio del mercado, son 5 los mercados que nosotros vamos a estudiar. Ya hacemos el estudio de la demanda, quiénes van a ser nuestros clientes, quiénes van a ser nuestros mercado competidor, ¿ya? Seguramente van a haber algunos proyectos que van a necesitar estudiar lo que es la importación. El semestre pasado me hicieron era una empresa que hacía la venta de equipos de seguridad, ¿ya? Pero nosotros no podemos plantearlo como una simple venta acá del chiriguano, digamos, donde yo compro productos y los revendo, ¿no? No puede darse este tipo de proyecto. Entonces, involucramos lo que era una variable, la variable de cómo nosotros hacemos la importación de los productos. Entonces, ya con esa variable, el proyecto tomó ya un poquito más de cuerpo, ¿ya? Otro grupo me hizo, era un proyecto de desarrollo de software, ¿ya? Pero solamente me querían estudiar cuáles iban a ser sus equipos, cómo iban a desarrollar y demás. Entonces yo le dije, bueno, ustedes tienen que hacerme la variable de exportación, consultoría, ¿ya? Ustedes van a desarrollar para el mundo. Entonces, ¿cómo ese producto que ustedes van a desarrollar puede ser ocupada en distintas partes, ¿no? Entonces ya entran otras variables, el mercado externo. Entonces va a depender de cada idea para que nosotros vamos estudiando las distintas variables. Las técnicas de la proyección, el estudio de la elasticidad, la demanda y demás. Luego viene la parte de la ingeniería del proyecto. La ingeniería del proyecto se nutre de todo lo que es el estudio del mercado, ¿ya? ¿Qué es la ingeniería del proyecto? Recibe insumos, esos insumos son materias primas, pueden ser insumos y materias primas, se hace un procesamiento y tenemos el producto. Cuando yo hablo de producto puede ser un servicio también. Por ejemplo, si la idea es la comercialización de los huevos de codornices, ¿no? ¿Cuál va a ser mi insumo? Pues mi insumo tiene que ser el animal, ¿no? Que produce el huevo, cuál va a ser el proceso y cuál va a ser el producto. Y entonces eso es lo que hacemos nosotros en la ingeniería del proyecto. ¿Cuál es el proceso de producción? ¿Cuáles son los aspectos específicos de ingeniería? ¿Cuál es la tecnología que ustedes van a utilizar? Y luego dimensionamos el tamaño de nuestro proyecto. Dentro del tamaño de nuestro proyecto pueden haber varias variables que nosotros vamos a estudiar. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a desarrollar un proyecto que tiene tecnología de punta, entonces la inversión en esta tecnología de punta es la que va a determinar el tamaño de nuestro proyecto, ¿sí? Muchas veces también la localización de nuestra empresa o las empresas o las sucursales que tengamos también van a determinar el tamaño del proyecto, ¿ya?
Básicamente lo que es tamaño y localización lo hacemos juntos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos estudiando la localización, que es el capítulo 5 y 6, que yo lo hago en una sola presentación, dentro de la localización nosotros estudiamos lo que es la macrolocalización, cuáles son los factores que vamos a estudiar, y también estudiamos lo que es la microlocalización, ¿ya? Vamos a suponer que yo quiera, pues, colocar una empresa como es Líder, ¿no? Líder, ustedes conocen, es un instituto, si yo podría decir, que lo que hace es capacitar a los postulantes de la universidad, ¿no? Esa es la función que tiene Líder, ¿no? Para aquellos que van a postular más que todo a la universidad, a la Gabriel René Moreno. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el estudio de localización de este tipo de instituto que capacita a estudiantes que son los postulantes a la Gabriel René Moreno, pues yo tengo que estudiar ciertas variables que hagan que la localización del instituto sea lo más beneficioso o lo más rentable posible, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que estar alrededor de la universidad. Entonces, no sé, pues ustedes cómo estudiarán esas variables para localizar su empresa. Tal vez muchas de esas variables van a estar acerca de las líneas de micros que pasen por ahí, ¿no? Doña Juliana ya me va a comer acá con su bostezo. Tráigase un vasito de agua o un cafecito ahí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en las técnicas de localización. Viene uno de los capítulos que son los más pequeñitos, que es la parte de la organización del proyecto. Es decir, cómo vamos a organizar mi empresa. Porque eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a construir una empresa, ¿ya? ¿Cuál es el personal que vamos a tener? ¿Cómo se constituye una empresa? ¿Qué papeles se presentan para que se pueda constituir esta empresa? Si va a ser una sociedad anónima, si va a ser una SRL, no sé. Cuántos socios van a tener, cómo van a aportar al capital. Entonces, de esa manera, ustedes pueden tener conocimiento para crear una empresa, ¿ya? El personal que va a tener, ahí, como les decía yo anteriormente, no puede haber una empresa que no tenga ingeniero en ciencia de la computación, porque sería nosotros mismos dejarnos sin empleo, ¿no? Entonces, siempre debe haber el componente del personal que hace la parte de sistematización. Los aspectos legales del proyecto, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de este marco legal? Existen algunos proyectos donde esta variable del aspecto legal tiene que ser bien estudiado. Por decirle, si yo voy a crear una empresa de comercialización de carne de cerdo, ¿ya? Esta, pues, mi matadero no puede estar cerca del área urbana, ¿no? Porque tengo que yo cuidar el ambiente, ¿no? La parte, el ecosistema y demás. Entonces, hay ciertas empresas que dependen mucho de los aspectos legales. El proyecto que hicieron también sus anteriores compañeros, que era los caramelos de coca, estos caramelos de coca que supuestamente iban a reemplazar a los que les gusta, ¿cómo se llama? Cuando ponen la hoja de coca y la mastican. ¿Cómo dicen ustedes? Bolear. Bolear, exactamente, ¿no? Entonces, estas personas que les gusta bolear, ¿ya? Iban a tener la misma sensación, pero iban a introducirse lo que era un caramelo cuya base era la hoja de coca. Entonces, cuando ya vemos lo que es la materia prima es la hoja de coca, entonces ya tenemos que estudiar lo que es el aspecto legal de la comercialización. Entonces, hay muchos proyectos que dependen del aspecto legal, ya sea para la ubicación de la empresa o ya sea para el uso de las materias primas o de los insumos que se vaya a requerir.
Todo, hasta esta parte de acá nosotros lo avanzamos en el primer y segundo examen parcial, ¿ya? Y para el examen final lo que hacemos nosotros es estudiar la parte de inversión y financiamiento del proyecto, ¿sí? ¿Cuál va a ser, cuánto va a ser? Vamos a cuantificar desde si ustedes, por ejemplo, van a ver proyectos que no necesitan hacer la adquisición de un inmueble, tal vez ustedes van a decir que van a hacer el alquiler, ¿ya? La adquisición de maquinaria, cuánto se va a pagar del personal. Otros pueden decir, no, yo no necesito un espacio físico, mi empresa va a estar en la nube, ¿ya? Entonces necesito otro tipo de inversión. Entonces, una vez que nosotros cuantificamos las inversiones, nos vamos a hacer el estudio del financiamiento, ¿no? Vamos a suponer que en la creación de su empresa, ustedes van a necesitar una inversión de $100,000, ¿ya? Entonces, de esos $100,000, ¿cuántos van a financiar? Vamos a decir que van a financiar el 80%, entonces, ¿cómo lo van a financiar? Y vamos estudiando lastimosamente a todo lo que vamos a incurrir ya cuando nosotros vamos a ejercer nuestra profesión, ¿no? A financiar, a deber, ¿no? Entonces estudiamos la parte de financiamiento, cuáles son los criterios generales, cuál es el cálculo de la inversión, cuáles son los recursos financieros, de dónde nos vamos a prestar dinero, cuáles son esas fuentes de financiamiento, si vamos a ir al banco, qué tipo de banco vamos a ir, cuántos años, el interés y demás, ¿sí? Eso es lo que hacemos en el examen final. Y bueno, este último capítulo, que es la evaluación del proyecto, que ya es más cortito, hacemos la evaluación a través de algunos criterios como el BAN o la tasa de retorno, el BAN y la TIR, ¿ya? Y hasta aquí llegamos prácticamente en lo que es el desarrollo del proyecto. Todo esto lo van a tener, tal vez algunos lo puedan estar mirando dentro de la carpeta, pero yo lo voy a modificar. Por eso le digo, el oficial recién va a estar a partir del día lunes, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta acá sobre el contenido? ¿Largo? Largo, ¿no? Es bien largo el desarrollo del proyecto, ¿ya? La teoría para mí es corta, porque yo a veces la teoría la doy en 1 o 2 clases, el trabajo fuerte la hacen ustedes. ¿Alguna consulta sobre el contenido? ¿Algo que quieran que yo les clarifique ahorita? ¿Nada? ¿Se entiende? Inge, en la parte del proyecto usted dijo que tenemos que ver bien a quién meter. Entonces, ¿eso quiere decir que va a ser grupal la nota? Tipo, el que defiende va a definir la nota de todos los del grupo. Ya. Durante lo que es la nota, existe una nota que es grupal, porque el proyecto es grupal, ¿no? Entonces, el contenido del proyecto lo desarrollan todos. Pero también existen calificaciones individuales. Ya estas calificaciones individuales básicamente son de la teoría que yo doy, ¿ya? Hago algunas preguntas de conocimiento, algunos pequeños exámenes prácticos, que lo podríamos llamar. Pero básicamente la nota es la nota del proyecto, ¿ya? La nota del proyecto, o sea, no puede haber alumno que apruebe la materia si no tiene el proyecto aprobado. Básicamente el proyecto en sí es el 60% de la nota, decir. ¿Sí? Entonces, como son trabajos grupales, pues el desarrollo tiene que ser responsable entre todos los integrantes del grupo. Por eso yo les decía al inicio, si ustedes hacen un grupo y ven que uno de los participantes no trabaja, pues sáquenlo. ¿Ya? Preferible que quede de su enemigo este semestre a que pierdan la materia. ¿Está bien? Porque por mala suerte, yo lo veo, porque uno conoce, digamos, el que poco trabaja, digamos, este es el que básicamente a veces es el que pone el trabajo. Ya, entonces voy a dejar de compartir, vamos a dar algunas pautas. Si no hay más preguntas.
para lo que va a ser su trabajo del día que van a presentar el día lunes, ¿ya? Bueno, si quieren pueden apagar su cámara. Vamos a apagar la cámara. Bueno, ¿qué hace la preparación y evaluación de proyectos? Lo que hacemos nosotros es recopilar todo lo que es la información, crear nueva información y analizar esta información, ¿sí? Todo esto lo hacemos en una forma sistemática. Nosotros tenemos que hacer la mayor cantidad de información, tenemos que analizarla, porque va a depender de la información que nosotros demos para que la idea no tenga riesgo en la parte de la inversión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros evaluamos este conjunto de antecedentes económicos que nos va a permitir juzgar de una manera cualitativa y cuantitativa, porque tiene una parte financiera y una parte económica, las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa, ¿sí? Entonces, ese es el objeto de lo que es la preparación y evaluación de proyectos. Para que nosotros podamos hacer la preparación y evaluación de un proyecto, nosotros tenemos que tener una idea. Entonces, ¿cómo surgen estas ideas de los proyectos? Nosotros podemos tener una idea de crear un nuevo negocio. Nosotros podemos tener un negocio y poder ampliarlo. Nosotros podemos cubrir un espacio vacío en el mercado. Nosotros podemos proveer un nuevo servicio, o una idea puede ser, surgir de reemplazar tecnología, ¿no? Es decir, tecnología que está obsoleta por tecnología de punta. Entonces, las ideas pueden surgir de distintas maneras. A ver, vamos, creo que... Ustedes van a buscar en distintas bibliografías distintas definiciones de lo que son los proyectos. Para un economista, un proyecto puede ser la fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo. Esta concepción lleva a lo que es la evaluación económica de proyectos. Para un financista que está considerando prestar dinero para ejecutar una idea, el proyecto puede ser el origen de un flujo de fondos que proviene de ingresos y egresos de caja que ocurren a lo largo del tiempo. Esta manera de concebir el proyecto lleva a la evaluación financiera de proyectos. Entonces acá nosotros tenemos dos definiciones distintas a través del enfoque, ¿no? En el primer caso, el enfoque de un economista; en el segundo caso, lo que es el enfoque de un financista. Entonces, para nosotros, un proyecto es el conjunto de actividades. Estas actividades van desde la idea que es el punto principal, la realización de esa idea, porque no siempre existe un solo camino para realizar esa idea, existen distintas alternativas, y nosotros tenemos que considerar aquella que se puede realizar en el menor tiempo y al menor costo, y la puesta en marcha de esa idea, que se llevan a cabo para constituir sistemas, es decir, la asignación de recursos económicos. Cuando nosotros hablamos de recursos económicos, hablamos del dinero que tenemos, o recursos financieros, es decir, de lo que nos vamos a prestar.
destinados a satisfacer una necesidad en estado de latencia, insertándose en un mercado específico, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a vender polera para jóvenes entre 18 y 30 años, ese es mi público objetivo, ese es mi mercado específico. Como también yo puedo tener otras ideas, ¿sí? Otras ideas para implementarla, pero siempre está considerándose el público objetivo al cual yo me voy a dedicar, es decir, cuáles van a ser mis clientes. Entonces, es necesario que esta asignación de recursos, ya sean recursos económicos o recursos financieros, retorne beneficios positivos. Asimismo, los proyectos sociales que realizan las alcaldías, las gobernaciones, los municipios o el Estado, siempre tiene que retornar un beneficio, ¿ya? No necesariamente ese beneficio va a ser un retorno de la inversión, ¿no? Por ejemplo, si yo hago cursos de capacitación, el retorno de beneficio puede ser estudiantes o maestros capacitados, ¿sí? Cada vez que nosotros llevamos a cabo un proyecto, ya sean proyectos sociales, estos proyectos no necesariamente es plata perdida, ¿no? Siempre tiene que haber un retorno, tiene que haber un retorno de ese beneficio y ese retorno tiene que ser de manera positiva. Existen distintos tipos de proyectos y distintas formas como nosotros podemos clasificar estos proyectos. Nosotros podemos clasificarlo según la finalidad del estudio del proyecto. Ya este puede ser proyecto de rentabilidad, puede ser rentabilidad del que va a invertir, puede ser la capacidad de pago del proyecto. O también podemos clasificarlo como un objeto de la inversión, es decir, podemos hacer la creación de un nuevo negocio, una idea que nunca se ha desarrollado. Podemos hacer un proyecto de modernización, podemos tener un mercado externo, podemos hacer importaciones, podemos hacer exportaciones, podemos hacer reemplazo, podemos hacer ampliaciones, o directamente nosotros podemos hacer también el abandono de una idea, ¿sí? Entonces, hay distintas formas como nosotros podemos clasificar esos proyectos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando construimos o hacemos el estudio de estos proyectos? Lo que nosotros vamos a desarrollar es un documento guía, ¿ya? Ese documento guía va a servir para la toma de decisiones acerca de la creación de una futura empresa. Este documento guía tiene que tener un diseño económico, un diseño comercial, un diseño técnico, un diseño organizacional, un diseño financiero, un diseño social. Es decir, sirve como un plan de guía. Si nosotros hacemos este documento para un proyecto de inversión privado, es realizado por un empresario particular para satisfacer sus objetivos. Entonces, nosotros, toda la información, todos los estudios que tenemos que realizar, tiene que ser a profundidad para que exista el menor sesgo posible, es decir, para que esos recursos económicos o esos recursos financieros no tengan un sesgo de que sea un proyecto que no se va a poder desarrollar en un futuro, ¿ya? Entonces, a través del estudio que nosotros vamos a desarrollar, lo que nosotros tenemos que hacer es que este empresario tome una decisión, ¿ya? Una decisión acerca de esta idea que puede ser rentable en un futuro, ya sea un futuro a mediano o a largo plazo. Como les decía, también pueden haber proyectos de inversiones públicas o proyectos de inversiones sociales, ¿no? Estos proyectos básicamente son desarrollados a través del Estado, a través de las alcaldías, a través de los municipios. Estos proyectos buscan cumplir con objetivos sociales a través de metas gubernamentales o alternativas,
busca la autosuficiencia económica de estos proyectos, ¿sí? Es decir, toda esta inversión que nosotros que van a colocar, ya sean los municipios o el Estado, busca que estos proyectos sean autosuficientes. Bueno, ustedes pueden tener algunas ideas para poder desarrollar acerca de renovaciones, es decir, pueden tener, por decirle, una idea, a ver, se me ocurre acá, dentro de la universidad, ahorita yo estoy como directora de lo que es el departamento de tecnología, ¿ya? Nosotros tenemos equipamiento ya que es obsoleto, entonces necesitamos presentar un proyecto de inversión de renovación, ¿sí? Este proyecto de inversión de renovación que nosotros vamos a realizar tiene como objeto sustituir un equipo o elementos productivos antiguos por otros nuevos que desarrollen la misma función. Es más, digamos, dentro de los proyectos que nosotros estamos llevando en esa unidad, por ejemplo, existen servidores dentro de lo que es la DETIC, que es la Dirección de Tecnología, que nosotros estamos realizando proyectos para ya no tener servidores físicos, sino que todos nuestros servidores sean en las nubes. Para ello necesitamos presentar un proyecto que sea económicamente rentable para la universidad, ¿ya? Y que nos dé todas las capacidades que nos cuenta nuestra universidad ahora. Asimismo, nosotros podemos tener inversiones en expansión, aquellos en la que los beneficios esperados provienen de hacer más de lo mismo. Por ejemplo, los pollos solares, ¿no? El pollo solar, digamos, ¿a quién no le gusta ese pollo solar? Nace con 1 o 2 sucursales, pero haciendo un estudio de mercado, lo que son los empresarios pueden ver, digamos, que existen lugares donde puede ser más rentable colocar otra misma infraestructura, ¿no? Dependiendo de la cantidad de comensales que hay. Entonces, podemos nosotros hacer inversiones en expansión, es decir, hacer más de lo mismo, pero en otros lugares. Podemos hacer inversiones en líneas de producto. Existen muchos productos que empiezan con productos medicinales, luego se van a la parte de la cosmética, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, Yambal. Yambal inicialmente, para los que conocen Yambal, inicialmente comercializaba todo lo que era productos de belleza, ¿sí? Ahora ya también comercializa lo que son suplementos alimenticios, ¿no? Es decir, vamos haciendo inversiones o modernizaciones en línea de producto. Hasta ropa creo que ya comercializa este tipo de empresa. Asimismo, podemos hacer inversiones estratégicas. Son aquellas que generalmente afectan a la globalidad de la empresa y no se espera un beneficio inmediato, sino que tienden a reformar la empresa en el mercado para reducir riesgo, afrontar nuevos mercados y ser más competitivo. Por lo tanto, en este caso, los beneficios esperados, más que beneficios, son las expectativas de evitar disminuciones en los resultados futuros. Si nosotros hemos visto, por ejemplo, dentro de lo que son las inversiones estratégicas, lo que es la telefonía móvil, ¿no? De alguna manera, todo lo que es la telefonía fija ha sido reemplazada por esta telefonía móvil. Asimismo, vemos ahora que muchas empresas, digamos, que tienen que hacer inversiones estratégicas para no quedarse en el pasado. Antes, bueno, tal vez no en su época de ustedes existía lo que era el revelado de la fotografía, ¿no? Habían empresas grandes que hacían el revelado de lo que eran los rollos fotográficos. Ahora estas empresas han desaparecido. ¿Por qué? Porque ya están las fotos de forma digital, ¿no? Entonces, todas las empresas tienen que hacer inversiones de formas estratégicas para no quedarse en el pasado y poder proyectarse en un futuro inmediato. Este es el ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida de
de todos los proyectos, ya sean proyectos de inversión social, ya sean proyectos de inversiones privados, ¿sí? Dentro de lo que es el ciclo de vida, nosotros tenemos 3 fases. Como primera fase tenemos la fase de preinversión. Como segunda fase tenemos la fase de inversión y la parte de operación y montaje, ¿sí? Nosotros en esta clase, en este semestre, en esta materia, solamente vemos una primera fase, que es la fase de preinversión. Y dentro de esta fase solamente vemos el estudio de prefactibilidad. Entonces, en esta fase que nosotros vamos a estudiar, que es la fase de preinversión, tiene ciertas etapas para cumplir. Estas etapas inician con lo que es la presentación de la idea, ¿sí? Esta idea que ustedes deben presentármela hasta el día lunes. Esta idea luego va a ser redactada en un perfil, ¿ya? Este perfil es el que nos va a orientar el desarrollo de todo nuestro proyecto. Y empezamos a hacer lo que es el estudio de prefactibilidad. Ya cuando están desarrollando ustedes ideas o ya van a implementar proyectos que se van a realizar, después de que termina la etapa de prefactibilidad, tienen que hacer lo que es el estudio de factibilidad, tienen que hacer luego el diseño, tienen que hacer luego la ejecución, la operación y la evaluación. Y entonces, nosotros solamente vemos la fase de preinversión, y dentro de lo que es las etapas vemos la idea, el perfil y hacemos lo que es el estudio de prefactibilidad. Dentro del estudio de prefactibilidad pues vamos a hacer lo que es el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional, el estudio de inversiones y el estudio financiero, ¿sí? Voy a dejar de proyectar esta parte y nos vamos a ir a ver cómo me van a presentar la idea del proyecto. Creo que tenía acá una ayuda a memoria que lo estaba preparando. Ok. Bueno, la estructura general del perfil del proyecto es básicamente lo que ustedes ya han desarrollado en sus anteriores materias. Este perfil, pues, lo primero que tenemos es introducción. Ya ustedes saben que la introducción es lo último que se hace, ¿sí? Entonces, luego tenemos lo que es el planteamiento del problema. Ahorita vamos a hablar sobre el planteamiento del problema. Los objetivos de la investigación. ¿Cuál es el objetivo general de la investigación? ¿Cuáles son los objetivos específicos? Es decir, aquellos pequeños peldaños que yo tengo que ir subiendo para poder llegar a mi objetivo general. ¿Cuáles son los alcances y límites de la investigación? Cuando nosotros hacemos los alcances y los límites, vemos lo que es el límite espacial, el límite temporal, los límites sustantivos. Luego hacemos una pequeña justificación. En esa justificación vamos a hacer una justificación teórica y una justificación práctica. Y luego vamos a entrar a lo que es el método científico. Vamos a repasar un poquito lo que es el método científico, es decir, el tipo de investigación que nosotros vamos a hacer, si va a ser una investigación exploratoria, una investigación descriptiva, una investigación de campo. Vamos a ver cuáles son los métodos de investigación que vamos a utilizar y luego vamos a sentar en las fuentes de información, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de información primaria con las que vamos a contar y cuáles van a ser las fuentes de información secundaria? Asimismo, nosotros tenemos que detallar lo que son las técnicas de recopilación de información. ¿Cuáles son las técnicas? Encuesta, entrevista, no sé, las técnicas distintas que nosotros vamos a hacer. De todas maneras, les voy diciendo que todos vamos a hacer encuestas, ¿ya? ¿Podemos utilizar otras técnicas? Sí, pero todos en el estudio de mercado hacemos encuestas. Entonces, básicamente, esto es nuestra estructura general del perfil del proyecto, el cual vamos a ir desglosando paso por paso qué es lo que debe contener. Yo voy a hacer un repaso a lo que ya ustedes conocen. O bueno, si hay alguno que no ha hecho un proyecto, va
va a poder aprender acá los distintos perfiles que van a presentar, ¿ya? Entonces, no se preocupen, yo voy a ir desglosando en las próximas clases cada uno de estos puntos que nosotros vamos a tener que presentar. Hoy enfoquémonos en lo que es la idea de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener un tiempo necesario para conformar su grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo, ya le dije, tiene que ser entre 5 y 7 personas, máximo 7 personas, dependiendo de la dimensión y el alcance del proyecto. Tienen que presentarme un encargado del grupo. Ahorita yo voy a buscar entre las caras conocidas que tengo acá, quién va a ser uno o dos secretarias o secretarios que voy a tener en esta materia. Entonces, básicamente con ellos trabajo en conformar estos grupos de trabajo, es decir, en desplegar en la nómina de los que van a conformar su equipo de trabajo y quienes van a ser sus encargados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues conformemos nuestro grupo si no lo tenemos y nombremos nuestro encargado. ¿Para qué? Para poder presentar hasta el día lunes 28 de marzo, solo el encargado del grupo, lo que es la formulación escrita de la idea del proyecto. Es decir, el posible título que va a tener su proyecto. Entonces, este título precede al texto de todo proyecto. Este título debe ser claro, debe ser preciso y debe ser completo. ¿Qué más me van a traer ustedes en la formulación escrita de la idea del proyecto que piensan desarrollar? Van a hacer un pequeño planteamiento del problema, ¿sí? ¿Cómo van a hacer ese planteamiento del problema? Van a poder redactar qué originó las inquietudes iniciales, cuál es el grupo o la población afectada o la población que va a ser beneficiada con la idea y la solución que ustedes pretenden implementar, cuál es la magnitud del fenómeno que ustedes han observado, cuáles son los factores involucrados, cuál es la hipótesis posible. Aquí esta palabra posible, ¿ya? No quiere decir que es la hipótesis que va a quedar dentro del documento final. ¿Y cuáles son las tendencias? Dice, el planteamiento del problema y la hipótesis a cuya solución contribuirá con la ejecución de la propuesta deben ser claros y concisos. ¿Qué más? Debe describir el entorno o contexto nacional o internacional en el cual se va a insertar la propuesta. Debe incorporar una síntesis del estado actual del conocimiento, el estado del arte, ¿ya? No confundamos el estado del arte con el marco teórico. El estado del arte básicamente es la recopilación de proyectos que tengan que ver con esta idea que ustedes van a presentar o documentación escrita que haya acerca de esta inquietud que ustedes vayan a presentar, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del marco teórico, el marco teórico es otro. Entonces, estado del arte y marco teórico son dos cosas distintas. El marco teórico del problema planteado, el estado del arte del problema planteado y un breve análisis de cómo el proyecto va a contribuir a la generación de un mayor conocimiento en el tema. ¿Sí? Entonces, esto es su tarea para el día lunes 28 de marzo. No tiene que pasar más de una página. ¿Ya? Entonces, tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tiene que ser completo el título. Y en base a todas estas preguntas, ustedes ya pueden ir redactando el planteamiento del problema. Acá yo he copiado, eso estaba copiando. Miren, acá tenemos, estos fueron los dos proyectos del semestre pasado. Acá tengo un planteamiento del problema del Energy Coca, era lo que eran los caramelos de coca que le estaba comentando. Dice,
la necesidad de industrializar la hoja sagrada para reducir la producción excedentaria, cambiando la mala imagen de la misma, industrializándola y fomentando su consumo a través de la información, dice, comenzando por la innovación que generen oportunidades de negocios viables y sostenibles para mejorar las condiciones de vida de todos aquellos que se vinculen de forma activa y o pasiva en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, acá presenta el producto, Caramelos de Coca, es el producto que va a desarrollar esta empresa. Ese es el nombre del producto, que piensa proyectar una unidad de negocio teniendo en cuenta los elementos competentes y plasmarlos en un plan de acción, identificando las características de la empresa y los requerimientos para su montaje y funcionamiento. Bueno, la idea acá no está tan clara y concisa, ¿no? Acá lo que yo puedo traer, digamos, que ellos me están vendiendo el producto. El producto que va a producir esta empresa son caramelos de coca. ¿En base a qué? En base a la hoja de coca. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer esta empresa? Pues esta empresa va a dar mayor empleabilidad, ¿no? Bueno, habla de un plan de ejecución y unas características propias de las empresas. Entonces, si se dan cuenta, ya está mostrando la necesidad, está presentando el producto y está presentando los beneficiarios, porque dicen todos los ciudadanos de Santa Cruz de la Sierra, es decir, un segmento del mercado, ¿no? El público objetivo. A ver, acá, cerveza artesanal. Dice, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es el departamento de mayor crecimiento en Bolivia, tanto así que tiene el mayor movimiento económico gracias a las distintas empresas posesionadas en el departamento. En el departamento existen muchas fechas en las que la curva de demanda de cervezas artesanales es bastante alta, por lo que son muy cotizadas. Cabe mencionar que no solo en la fecha festiva, sino en el día a día las cervezas artesanales son requeridas por muchas personas en el departamento. Hoy en la actualidad, la cerveza artesanal de buena calidad son bastante buscadas en el mercado de licores, siempre que estos ofrezcan una alta calidad para el cliente final. Se desea crear la empresa de cervezas artesanales. Miren, acá ya hasta le han colocado el nombre. Su empresa se va a llamar Mi Cambita, los cuales estarán hechos a base de malta, lúpulo, aguas y levadura. Estas cervezas van a ser de distintos sabores y la empresa va a estar a cargo del proceso de la molienda, la maceración, el hervor, la fermentación y el envasado del producto. ¿Sí? Entonces, miren, casi en 3 párrafos o 4 párrafos ellos hacen la presentación del planteamiento del problema. ¿Sí? Entonces, pero en este planteamiento del problema ya ellos están identificando el producto que van a sacar. El producto, el segmento del mercado y tal vez la problemática que exista, ¿no? Bueno, esos son 2 ejemplos. ¿Ya? No nos vamos a complicar, todavía no vamos a ver lo que es la solución, no vamos a ver lo que es el mercado, ni las competencias, ni los modelos de negocio, ni estrategia, ni la propuesta. Yo lo que quiero para el día lunes es la formulación escrita de la idea del proyecto, es decir, el título y un pequeño planteamiento del problema. Consulta. Y con eso vamos a terminar la clase. ¿Quiere que le manden ese pequeño borrador a su WhatsApp? Sí, ingeniera, por favor. Por favor. Por si acaso es un ayuda a memoria, todavía no tiene todas las características, pero les va a servir en algo, ¿ya? No sé si para terminar acá, son las 9:30 ya, tal vez algún grupo ya pensó en alguna idea, o mientras yo hablaba, ya ustedes estaban pensando en la idea de su proyecto, o nada. Nada. A ver, préndame su cámara. Creo que todo el mundo ya se durmió, ¿no?
Todo el material que nos mostró va a estar en la plataforma, ¿no? Exactamente. Todo el material que le mostré va a estar en la plataforma a partir del día lunes, por favor. Ya no me saquen nada hasta el día lunes. A ver, don Luis Vargas, ¿qué le gustaría desarrollar usted ya a manera de terminar? ¿Qué idea le gustaría desarrollar durante este semestre? No sé, ingeniera, todavía cuál sería. Todavía no sé. Don Paul Cruz, ¿qué le gustaría desarrollar, Paul? Tampoco tengo la idea clara todavía, ingeniera. Natalia, Tampoco tengo. Con Natalia. Natalia Ardaya. Tampoco tengo idea de momento. Ya. Nadie tiene una idea. Nadie se le ha ocurrido hasta estas alturas de su vida que ya van a salir profesional, implementar un negocio propio. No siempre que tenga que ver con el desarrollo de sistemas, pero no tienen en mente, digamos, desarrollar una idea propia. ¿Una agencia de marketing, ingeniera, sería algo viable? ¿Marketing digital? Sí. Sí, claro que sí. Sería una Podríamos agencia. sí, sí. Una ferretería, no sé, un catering. Tal vez algo en el ámbito petrolero, una agencia, una empresa que preste servicios petroleros a otras empresas. Sí, sería bonito. No he visto este tipo de proyecto, pero sería interesante implementarlo. ¿Qué más? ¿Qué les gustaría a ustedes desarrollar? ¿Tener una empresa que desarrolle software? Ser dueños de su propia empresa, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en mente. Ya claro que no todos vamos a poder ser empresarios, o no todos van a poder ser empresarios, pero siempre tenemos que tener en mente tener un negocio propio. Tenemos que tener una idea y cómo poner a cabo esa idea. ¿Ya? Bueno, tienen miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tienen 4 días para pensar en sus posibles ideas. Me tienen en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Lo que pueden hacer es escribirme al privado y darme 1 o 2 o 3 ideas posibles y podemos estar ya analizándolas. Y yo le puedo estar recomendando, digamos, ¿no? Recomendando porque van a haber algunas ideas que no van a poder desarrollarse porque no hay mucha información al respecto. ¿Ya? Entonces, solamente el encargado del grupo me escribe al privado y me dice, ingeniera, tenemos esta idea, digamos, necesitamos una pequeña orientación. Si no le contesto al momento, no, o sea, le voy a contestar en el transcurso del día, ¿ya? Pero sí les voy a contestar. Bueno, listo, bueno, entonces ya empezamos clases. Espero, por favor, hasta el día lunes que podamos tener esa idea escrita. Esa idea escrita yo les voy a subir a través del grupo de WhatsApp, le voy a decir en qué lugar me lo van a subir de la plataforma. Va a haber un icono que diga seguimiento al proyecto. Ese documento, esa idea solamente debe ser presentado por el encargado del grupo, ¿ya? Ahí tiene que estar la nómina de los integrantes del grupo y quién va a ser el encargado del grupo. Pónganme los celulares, por favor, de las personas que yo los voy a registrar, ¿ya? Básicamente también necesito saber cómo me voy a comunicar con ustedes. ¿Listo? ¿No hay más preguntas? Una consulta, ingeniera. Dígame. Sobre lo que vamos a adicionar, ingeniero, a la materia, ¿vamos a poder participar en los grupos por el momento? Sí, están acá, ¿no ves? En el grupo de WhatsApp. Usted va a adicionar, ¿no ve? Sí. Oye, bueno, lo que van a adicionar, pues tienen que ya presentarse a las clases de Zoom, ¿no? También pueden hacer pueden hacer ya la presentación de su idea, pero el responsable tiene que estar inscrito en la materia, ¿ya? O sea, no puede haber un responsable que no esté inscrito, porque
ese responsable va a subir a través de la plataforma. Y para que pueda subir a través de la plataforma tiene que estar inscrito en la materia. Y seguramente pónganme una notita al lado, digamos, qué sé yo, el nombre del estudiante que va a decir alumno para adicionar la materia. Así ya yo lo tengo identificado, ¿ya? Entonces, para que no se vayan atrasando, si ustedes conocen algunos estudiantes que quieran adicionar en mi materia, que se presenten a clase, que vayan formando su grupo, pero el responsable del grupo tiene que estar inscrito, ¿ya? Ah, ya, muchísimas gracias, ingeniera. Gracias. Listo. ¿No hay más preguntas? Bueno. ¿Eso de los números que especificó ingeniera es en el mismo documento que vamos a presentar esto? Sí. ¿O cómo? Yo ahorita me voy a quedar dándole indicaciones en el documentito que les voy a pasar en su WhatsApp, ¿ya? Es decir, una pequeña carátula que tenga la lista de los integrantes del grupo. Al ladito me van a poner su número de celular y me van a subrayar al responsable del grupo. Entonces, solamente el responsable del grupo va a subir el documento o la hojita, va a subir a la plataforma, solamente el responsable. ¿Está bien? Y aquellos estudiantes que no están inscritos pueden estar en esa nómina, pero el responsable del grupo tiene que estar inscrito en la materia. ¿Listo? ¿Se entendió, no? Se entendió, ingeniera. Ok, bueno, vamos a descansar entonces. Yo en unos 10 minutos les subo el documentito en Word, se lo voy a pasar a través de su WhatsApp, ¿ya? Bueno, que tengan buenas noches, hasta luego. Hasta luego, ingeniera, gracias. Hasta luego. Chao. Chao, que les vaya bien.